En la actualidad, la ciencia ha confirmado que existen más de 300 especies extintas en los últimos 500 años, ya sean aves, mamíferos, reptiles, anfibios y demás especies que han desaparecido con el tiempo. Los científicos, de hecho, han comentado que vivimos en la sexta era de extinción después de los dinosaurios, por lo cual están intentando revivir a algunos animales extintos, para así darles una segunda oportunidad. Seguramente te preguntarás si con la tecnología actual esto es posible, y aunque no se sabe con certeza cómo trabajan los científicos actualmente para revivir a estas especies, lo que sí es seguro es que ya están buscando las formas para realizar estos experimentos y que salgan de la mejor manera. Teniendo esto en cuenta, a continuación te vamos a comentar los 13 animales extintos que la ciencia podría revivir en un tiempo cercano. Así que trae tus golosinas y quédate, que esto va a ser muy interesante. Número 13. Dodó. En el siglo XVII existió un ave peculiar que por sus alas pequeñas y por su peso se le dificultaba volar. De hecho, esta ave era conocida como Didus ineptus, ya que los científicos la consideraban algo torpe. Su alimentación es algo incierta, pero se dice, debido a archivos viejos, que se alimentaba de las frutas caídas de los árboles o pescados. Esta hermosa ave desapareció cuando los humanos pisaron tierra en la isla Mauricio, puesto que cazaban la especie para conseguir sus plumas, porque para ellos era algo preciado en ese momento. Además de esto, también se extinguieron con la llegada de otras aves más avanzadas que competían con los dodós. Como tal, había dos tipos de especies de dodó: el dodó común y corriente de la isla Mauricio y el dodó blanco que habitaba en la isla cercana de Reunión. La primera especie se extinguió entre el año 1665 y 1670, y el último dodó blanco murió en el año 1761. Estas hermosas aves que transitaban en la tierra toscamente eran familiares lejanas de las palomas, y de por sí, los dodós eran muy dóciles con los humanos, lo cual facilitaba la cacería de estos a manos del hombre. En el año 2007, científicos encontraron un esqueleto bien cuidado del dodó, por lo que se empezó la investigación y el análisis de su ADN para intentar revivirlo. Número 12. Mamut lanudo. Como era de esperarse, el hombre otra vez haciendo de las suyas, en este caso contra el mamut lanudo o el mamut de la tundra. Esta especie sufrió su extinción hace 4000 años. Aparte de la cacería, sufrió por el cambio climático y por supuesto, su hábitat desapareció a finales del Pleistoceno. Esta especie, de la familia Elefantindos, era proveniente de Asia y se destacaba por su pelaje caído lanudo, con muchos centímetros de largo. Soportaba el frío de forma formidable, ya que debajo de su pelaje lanudo poseía una piel de grasa de hasta 10 centímetros, lo cual lo ayudaba bastante. Se alimentaba, como su nombre lo indica, de tundras, pero también de pastos, y sus dientes tenían un enorme parecido a unas placas. Desde hace muchos años, científicos han intentado revivir a esta especie, pero en el año 2008, científicos descubrieron la primera cadena de su genoma. Número 11. Quagga. Pasando al puesto número 11, tenemos otra extinción a manos del hombre, el quagga, un mamífero extinto, llamado también cebra de las llanuras. A diferencia de las cebras comunes, el quagga poseía una piel interesante. No solo era de color negro con rayas blancas, además, la mitad de su cuerpo poseía rayas verticales y la otra horizontales. Tenía un peso de 350 kilogramos, patas cortas y muy salvajes. Estos mamíferos preciosos eran herbívoros, por lo que se alimentaban de vegetales, hierbas, arbustos y demás. En 1870 empezó su cacería, y 13 años después, el último quagga moriría a manos del hombre. Gracias a la ciencia, desde el año 1987 se empezó el proyecto de resucitación, pero ha tardado muchísimo, debido a la falta de tecnología, pero también porque planean realizar la resucitación mediante la clonación. Número 10. Rinoceronte lanudo. Pasando al puesto número 10, tenemos al rinoceronte lanudo, rinoceronte que vivía en Asia o Europa y fue extinto por la cacería del hombre hace más de 10.000 años, a pesar de que había sobrevivido al Pleistoceno. Su tamaño era lo que más destacaba, pues podía alcanzar hasta los 3 metros de altura y es conocido como el rinoceronte más grande de toda la historia. Su pelaje, así como el mamut lanudo, era igual, pues era un pelaje grueso que lo hacía sobrevivir en las estepas y altas temperaturas como tal. En invierno,
invierno, gracias a su pelaje, soportaban el frío, pero también para alimentarse, utilizaban sus cuernos para apartar la nieve de la tierra y poder degustar sus hierbas. Este animal extinto está en estudios para poder traerlo de vuelta, debido a que posee un pariente vivo cercano, y ese es el rinoceronte de Sumatra, en el sureste asiático. Número 9. Baiji. El baiji, o también conocido como el delfín chino de río, es un cetáceo odontoceto que fue tristemente declarado extinto en el año 2008 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Este precioso delfín se caracterizaba por tener una nariz larga y diferenciarse de otras especies parecidas por su aleta posterior, que tenía una forma triangular baja, la cual se ubicaba específicamente en la espalda baja. Esta aleta le hacía tener una movilidad increíble por las aguas. Su piel era de color gris y su abdomen tenía un color blanco muy brillante. Su tamaño era de 2 metros y pesaba hasta 500 libras. Sin embargo, las hembras no pasaban de las 400 libras ni de los 2 metros de su tamaño. Como era de esperarse, así como otras especies parecidas, estos se movían por la ecolocalización, que gracias a las ondas de sonido podían detectar obstáculos en su camino. Su método de resucitación es a través de la clonación, ya que ciudadanos de Asia comentaron que habían visto a la especie nuevamente por las aguas. Número 8. Cabra pirenaica. Entrando al top 8, tenemos a la cabra pirenaica, la cual se declaró en peligro de extinción hace mucho tiempo atrás, en el siglo XX. Esta cabra tan singular era de raza caprina, es decir, era una cabra lechera y cárnica. Sus cuernos tenían forma de hoz y su cabeza era bastante fuerte. Su alimentación constaba de una dieta herbácea y fue extinta debido a su depredador más fuerte, el humano. El último ejemplar de esta especie falleció en el año 2000 y antes de hacerlo, dejó una cría que murió en pocos minutos. Actualmente se está trabajando para revivir estas cabras mediante clonación. Número 7. Tigre de Tasmania. El tigre de Tasmania es una especie parecida a un cánido, pero que en realidad es un marsupial que posee características muy curiosas. Este tigre poseía bolsa, como si de un canguro se tratase, y además corría como un canguro. Su pelaje era marrón y con rayas oscuras, y claro, se ganó el nombre de animal sumamente extraño. Como curiosidades, tenemos que era muy tímido ante los humanos, y muchas veces se le encontró nadando en ríos o lagunas. Su alimentación se basaba en canguros, pájaros o ratas canguro, así que era carnívoro y cazaba por las noches. Su método de resucitación es gracias a su pariente cercano, el demonio de Tasmania, por su ADN específicamente. Número 6. Gran Auk. El gran auk, o conocido también como el alca gigante, es una ave extinta y la más grande de todas las alcas del mundo. En el siglo XVI estaba siendo amenazada, pero logró sobrevivir varios años hasta que en 1852 se extinguió completamente. Estas especies durante toda su evolución se encargaron de no volar jamás y aumentar su capacidad de buceo. Las parejas de alcas gigantes presentaban un huevo enorme de 400 gramos, el cual incubaban durante cierto periodo de tiempo. Su alimentación se basaba en crustáceos, pescados y demás. A pesar de que están extintos hace 4000 años, se han encontrado fósiles y se comenzó a estudiar su ADN para la resucitación. Número 5. Dinornis. El dinornis es un animal extinto hace 500 años, el cual se conoce particularmente por su altura de casi 4 metros, y se extinguió por el hombre, por desgracia. Estos herbívoros se encontraban en Nueva Zelanda y podían pesar hasta 5 toneladas. Una locura. Esta especie se alimentaba usando su cuello, estirándolo para alcanzar los matojos, un método que utilizan las jirafas hoy en día. Otra característica que los hizo conocidos fue su velocidad, pues tenían unas patas capaces de correr hasta 40 kilómetros por hora. Gracias al ADN de los tinamúes, la ciencia ha podido estudiar lo suficiente como para trabajar en revivir a esta especie, Dinornis. Número 4. Tigre dientes de sable. El tigre dientes de sable fue un depredador temible, que según datos científicos eran más fuertes y salvajes que cualquier otro felino en la actualidad.
Su mayor característica conocida son sus dientes, que sobresalían como unos sables. Además que sus extremidades delanteras eran más fuertes, pudiendo cazar fácilmente a sus presas en zonas con cubierta forestal. Este tigre medía 1 metro de largo y pesaba hasta 430 kilogramos. Se alimentaba de ciervos, camellos y hasta alces. Este hermoso tigre, la ciencia lo planea revivir en los próximos años. Ya está extinto hace más de 10.000 años por la última glaciación. Número 3. Armadillo gigante. Este hermoso mamífero es un peculiar animal conocido por su caparazón defensivo y vivía en Sudamérica hace más de 8.000 años atrás. Su característica distinguible era su caparazón. Estaba compuesto por 1.000 placas óseas de 1.5 centímetros de grosor. También tenía una cola capaz de partir las patas de sus víctimas. Su peso era de 20.000 kilos y tenía la altura de un ser humano. Cabe destacar que su alimentación era de herbívoros. En el año 2016 se empezó a investigar la posibilidad de resucitarlos, gracias a un ADN mitocondrial obtenido. Número 2. Rheobatrachus silus. También conocida como rana australiana, esta especie era conocida por ser el único animal en el mundo en poder incubar sus huevos en el interior de su estómago. Físicamente era muy parecida a una rana común, pero tenía un color oscuro muy extraño. Poseía una raya que iba desde sus ojos saltones hasta sus extremidades delanteras, e incluso los dedos de su mano eran palmeados. Estas pequeñas ranas cazaban de noche sus alimentos favoritos, los insectos. Los atrapaba con su lengua y se las desgustaba maniobrando con sus manos. Esta especie se encuentra en el Proyecto Lázaro, un proyecto creado para revivir animales extintos, y a pesar de no haber tenido tanto éxito al encontrar embriones y haber muerto, se sigue intentando resucitar a esta especie. Número 1. Mojo. Y pasando finalmente al primer puesto, tenemos al mojo apicalis, otra especie de ave extinta, que poseía un tamaño de 3,5 centímetros, y las hembras eran mucho más pequeñas. Esta ave fue descubierta en Hawái en el año 1825 por Andrew Bloxman, pero aún así dio la noticia de que eran aves que no se encontraban en el país en abundancia, sino que más bien eran pocas las que encontró. Su hábitat finalmente fue destruido como tal, ya que se dice que esta especie fue extinta por los mosquitos, la deforestación, depredación de ratas y demás. Los científicos quieren salvar esta especie y resucitarla, y su única posibilidad de hacerlo se encuentra en Hawái, donde existen aves con una genética parecida. Dicho todo esto, hemos llegado al final del video. Lo único que queda es esperar a que los científicos realicen los estudios y sigan manos a la obra, para que quizás en los próximos años ver el primer animal extinto de vuelta a la vida, o quizás clonado, ya que no son 2 o 3 animales que quieren traer a la vida, sino más de 10, así que la probabilidad de que resuciten alguno es alta. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. No olvides darle a la campanita para no perderte ni un solo video. ¿Y a ti, qué animal te gustaría revivir? Nos vemos en una próxima lista animal.